Bienvenidos a todos, a todas, de nuevo a un vídeo de Comic Terapia. Soy Pablo Fernández, soy psicólogo de Centro Kokoro y junto con nuestros compañeros y amigos de Shinigami Comics os traemos un nuevo taller, así que esperemos que lo disfrutéis y vamos a por ello. Para este nuevo vídeo de Comic Terapia hemos elegido un cómic como es El Testamento de Magneto. Magneto, una de las figuras y de los villanos más conocidos del mundo X-Men, y en él vamos a ver cómo abordamos y cómo trabajamos el pasado de este personaje, de uno de los grandes poderes de los mutantes, y cómo nos influye muchas veces y casi siempre, por así decirlo, la familia, lo vivido y nuestras experiencias más tempranas de infancia, de adolescencia, en lo que luego nos podemos convertir o en lo que luego vamos a llegar a ser, ¿no? En este cómic, en El Testamento de Magneto, también se hace, ¿no?, y tiene muchísima importancia todo lo relacionado con el Holocausto, con el nazismo, y vamos a entender también un poco y llegar a comprender cómo una persona puede llegar a deshumanizar y cómo una persona puede llegar a entender que su superioridad está por encima del resto y que eso justifica muchas veces las acciones llevadas a cabo. Así que vamos a pasar al primer tema y vamos a aprender juntos de psicología y de cómic. En este cómic, en El Testamento de Magneto, se nos presenta ya a un Magneto con un nombre y un apellido que muchos podemos desconocer, Max Eisenhardt, en el que se nos presenta ya de joven, con su familia, con sus circunstancias de vida, pues yendo al instituto, con sus semejantes, y desde un principio ya se nos hace ver cómo, precisamente por ser judío, por ese nazismo ya imperante y que empieza a surgir desde ya en el cómic, pues se ve rechazado, se ve injuriado y se ve menospreciado por sus semejantes, ¿no? Ahí empieza ya ese germen en el que se entronca lo que es la personalidad de Max, del joven Magneto, con todo lo que tiene que vivir en su alrededor, en la sociedad, y cómo su familia lucha para sobrevivir y poder llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Desde el primer momento también se nos muestra cómo los intentos de Max Eisenhardt por superarse, por demostrar a los demás que no puede ser, que no solo es igual a ellos, sino que incluso puede llegar a vencerlos, pues se toma con muchas represalias contra su persona. Vemos también en estos inicios una parte importante de lo que va a ser la vida de Magneto, como es el conocimiento y llegar a conocer y llegar a entablar una relación con Magda, la que va a ser luego en un futuro madre de sus hijos y la que va a ser la pareja, digamos, de Magneto en su vida, ¿no? En esta situación de juventud, ¿no?, de Magneto, del joven Max, vamos a pararnos también a hablar de lo que es el apego en psicología, ¿no?, de la importancia del apego, que son esos vínculos emocionales, sobre todo con las personas más allegadas en nuestras vidas, como son nuestras figuras paternales, ¿no?, ya sea madre, padre o ya sea aquella persona que ejerza nuestra vida como tal. Se descubrió ya en su época, John Bowlby, que el apego, ¿no?, que ese vínculo era determinante muchas veces para poder tener una mente y poder tener una estructura psicológica sana. No era tanto un capricho de la naturaleza, ¿no?, el poder tener contacto, el poder tener cercanía con sobre todo con nuestra madre, ¿no?, que es la que nos gesta y de la que dependemos vitalmente en nuestros primeros días, meses, horas de vida, y que eso no era tan comportamental en el sentido de, por existir esa necesidad de alimentación, generamos un vínculo, sino por la parte emocional en la que precisamente ese vínculo, ese cariño, lo que nos genera es el poder tener una seguridad que puede fortalecer y favorece a que nuestras estructuras mentales crezcan y maduren sanamente. Harry Harlow fue un psicólogo también estadounidense que lo que hizo fue crear unas condiciones con monos rhesus en las que intentaba un poco también, digamos,
apoyar esta teoría del apego de John Bowlby, ¿no? Por aquel entonces se imperaba mucho el conductismo en psicología, que venía a decir que un poco lo más práctico era lo que servía y lo que necesitábamos. Lo que hizo Harry Harlow con estos monos fue ponerles dos tipos de madres ficticias, es decir, los aislaba en jaulas y ponía una madre de alambre, es decir, creaba un mono de alambre en el que contenía un biberón, contenía esa comida necesaria para su subsistencia, y ponía otra madre, un mono hecho de tela, de felpa, que fuese más acogedor, pero que no tenía, digamos, ese biberón que podía nutrir y que podía dar de comer a la cría. Lo que se vio en este experimento fue que las crías, pese a alimentarse en la madre de alambre, porque es la que tenía la comida, el biberón, pasaban mucho más tiempo y eran capaces de, digamos, aventurarse, de experimentar y de correr riesgos, ¿no?, a la hora digamos, de investigar por el entorno de la jaula, porque tenían la seguridad de que podían volver a ese abrigo, ¿no?, a ese abrigo, a esa cercanía, a ese calor que les daba la madre de felpa, ¿no? Ahí se vio que no era lo importante el alimento es necesario, sino que para la conducta, para poder crear un entorno seguro que a nivel emocional nos provea de una seguridad y nos provea de unas capacidades de investigación, de experimentación, de atrevimiento, es muy importante ese calor, esa cercanía y ese contacto en el que nos sentimos acogidos y nos sentimos queridos, ¿no? Esto es muy importante verlo porque muchas veces, sobre todo en determinados barrios marginales o países más pobres, o circunstancias como las que pasa Magneto en su juventud, ¿no?, en las que pasa Max, en las que nos vemos muchas veces desarraigados, en las que sentimos ese odio de los demás, en las que no nos sentimos queridos, pese a tener una familia que sí que esté ahí, puede no ser suficiente y puede crear y puede impedir que nuestra capacidad emocional se desarrolle de una forma segura. Al final, una persona que tenga ataques de ira, una persona que no sepa o que no sea capaz de gestionarse emocionalmente, una persona que no esté o que no pueda tener el grado de madurez como para llegar a desarrollarse intelectualmente en todo su potencial, no es tanto porque no quiera o porque sea así, ¿no?, que muchas veces achacamos a esa circunstancia de todos somos iguales. Implica e importa mucho, dónde hemos crecido y las oportunidades sobre todo y el vínculo de apego que hemos generado y que hemos, digamos, tenido la suerte de poder tener en la infancia y en la adolescencia. Es decir, que un niño, y se vio también en experimentos en orfanatos, donde después de la primera, sobre todo la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial también se vio, donde quedaban los niños o en hospitales desprotegidos un poco de ese amparo maternal-paternal, la incidencia de mortalidad era muchísimo mayor que en aquellos otros hospitales, digamos, donde la implicación de las enfermeras, de los médicos, de las médicas, había un contacto mucho más cercano y con la misma patología o las mismas heridas, digamos que había una prevalencia muchísimo mayor de poder seguir con vida que en aquellos otros lugares donde a nivel de amor incondicional, a nivel de afecto, pues eso no existía, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta, y es muy importante muchas veces, saber y conocer el pasado de una persona para poder determinar pues sus circunstancias y también poder ver las carencias que pueda llegar a tener, ¿no?, que muchas veces pueden llegar o pueden ser reversibles en el momento que a una persona que no ha tenido un amor incondicional en su infancia le demostramos que en nosotros puede tenerlo. En el momento en que una persona, los demás son un riesgo, son un temor, en la que los demás son una amenaza, podemos cambiar todo eso llegando a que la persona pueda confiar en nosotros, y eso será un cambio muy importante a nivel neurológico y eso será un cambio muy importante a nivel cerebral, igual que se ha visto que en hospitales y se ha demostrado científicamente que el sistema inmunitario actúa y tiene muchísima mejor capacidad, potencia y desarrollo con un estado de ánimo positivo que con un estado de ánimo depresivo. Y nuestro círculo social, en el sentido de que somos animales sociales, es muy importante en todo esto. Por eso hay que entender mucho
y hay que entender bien estos orígenes en el que se nos muestra en el testamento de Magneto, en el que vemos que la sociedad le rechaza, en el que vemos que no tiene un amor incondicional, es decir, no es amado por lo que es, sino precisamente lo contrario, es odiado por lo que es, ¿no? Pues ser un chico judío y todo eso pues puede crear un desarraigo y un conflicto emocional muy grande y muy poderoso, en el que luego, bueno, depende cómo se gestione y depende cómo se lleve, pues puede provocar una cosa u otra, ¿no? Una cosa u otra en el sentido de que una persona puede tener la suerte de encontrar algún apoyo que le lleve por una vía igual de la lucha pacífica. Imaginémonos Nelson Mandela, ¿no? En su día en Sudáfrica con el apartheid, donde, digamos, también era rechazado por ser negro por la sociedad, y él encontró en la vía del respeto, del perdón, un alimento para sobrevivir y para llegar a ser lo que fue. Pero también puede crear todo lo contrario, en el que todo ese odio que se nos ha, digamos, vomitado en el sentido más visceral de la palabra, lo recojamos, lo guardemos, y que sea la rabia, sea la venganza la que nos lleve, ¿no? Que sea como nuestra energía vital para poder sobrevivir, pero que luego lo que se convierta sea pues en nuestro propio daño, porque al final viviremos pues eso, una vida de odio, de rabia, de sentimientos de venganza, que al primero que hacen daño, y sobre todo al único que siempre van a hacer daño, es a nosotros mismos. En este cómic llega un momento en el que ese testamento es escrito, ¿no? El título del cómic, de la novela gráfica, el testamento de Magneto, se nos muestra pues esa carta donde nos relata los horrores de lo que ha pasado y de lo que ha sufrido. Es muy interesante en ese aspecto, porque no hay dibujo, es todo negro, y simplemente lo que nos trata de llegar es a través de las palabras que creamos y que creemos en nuestra imaginación todos esos horrores. Es como que no hay forma de poderlos plasmar a nivel gráfico en las hojas, en las páginas, ¿no? Leo un poco donde dice: me llamo Max Eisenhardt, he sido Sonderkommando en Auschwitz durante casi 2 años, he visto a miles de hombres, mujeres y niños caminar a la muerte, he sacado sus cadáveres de las cámaras de gas, he arrancado sus dientes para que los alemanes pudieran llevarse el oro, y los he llevado a los hornos donde aprendí a combinar el cuerpo de un niño con el de un viejo para que ardan mejor. He visto a mis camaradas trabajadores enterrados vivos bajo una avalancha de cadáveres descompuestos, he visto miles de personas ardiendo en pozos gigantes al aire libre, y he visto al menos 250.000 de seres humanos muertos con mis propios ojos. Vemos todo lo que ha tenido que sufrir, lo que ha tenido que padecer, y es importante precisamente esto que acabo de decir, ¿no? Que no es del todo adecuado, donde digo vemos todo lo que, porque realmente no podemos verlo. Es decir, podemos llegar a querer entenderlo, a querer comprenderlo, pero realmente no hay forma en todo lo sucedido en el holocausto nazi, no hay forma de que nos llegue realmente, emocionalmente, a tocar, porque es muy difícil hacérnoslo ver todo el sufrimiento y todo el padecimiento que los miles de millones de judíos tuvieron que pasar y que sufrir, ¿no? Ahí está la semilla que se crea en Max, y una semilla que por un momento en el cómic está a punto de llevarlo a querer quitarse la vida, y es precisamente el hecho casual de ver a Magda a través de la valla del campo de concentración en su parte destinado a las mujeres, ¿no? del otro campo, donde vuelve a surgir esa parte de esperanza, donde lo ha perdido todo, de repente ve que todavía le queda ese amor, ¿no? Descubre que ella está viva, y es ahí donde lucha por poder sobrevivir a través de que ella sobreviva. Es la ilusión lo que nos mantiene, es la emoción lo que nos mantiene, es la capacidad de poder ayudar al otro, que es al final en lo que se convierte Magneto,
la capacidad que pueda tener él para ayudar a los mutantes a poder subsistir y a poder resistir y a poder alzarse donde otros, en este sentido los humanos, los intentan rechazar y los intentan tirar, ¿no? Pero es importante que veamos cómo a través del amor, en su momento, Magneto es capaz de sobrevivir, del amor que siente por Magda y de buscar que ella pueda sobrevivir y de él sacarla de ahí. Vamos ahora, por último, a tratar de entender y de comprender una de las cosas a veces más difíciles de llegar a entender, y es cómo una persona que ha padecido ciertos tipos de maltrato, cuando ha padecido ciertos tipos de experiencias, ya sea una dependencia de sus padres a cualquier tipo de droga, ya sea un abuso, ya sea o algún tipo digamos, de segregación, del racismo, de la xenofobia, cómo puede repetir eso en su propia vida, ¿no? Es algo que muchas veces nos resulta incomprensible porque nos decimos, ¿no? Lo primero que nos viene es si él mismo lo ha sufrido, si su padre lo maltrató, ¿cómo puede luego maltratar, ¿no? Si su madre bebía, ¿cómo puede él o ella luego volver a caer o puede caer en la bebida, ¿no? Y en el caso de Magneto, lo que vemos es, o lo que nos puede llegar a hacer dudar o llegar a, digamos, a no resultar del todo comprensible es si todo esto que pasa en el cómic, en el testamento de Magneto, al final la idea que nos da es que hay una parte, como es el nazismo, que tenía la creencia de superioridad sobre otros, cómo él después, al convertirse en Magneto, llega a caer en lo mismo, es decir, considera a los mutantes como un homo superior, ¿no? Y que ellos deben, digamos, prevalecer sobre la raza humana. Que ahí vemos el paralelismo con precisamente lo que padeció en su infancia, como el nazismo, ¿no? Para entender esto es importante irnos a algo que se llama las posiciones existenciales en la vida de cada uno, ¿no? Es algo que he sacado de la psicoterapia humanista y que nos viene a decir que puede haber 4 posiciones existenciales en el mundo. Es decir, yo estoy bien, tú estás bien, en el sentido en el que yo creo que soy plenamente capaz y que tengo potencialidades para desarrollarme, y el mundo en general también, por lo tanto es una postura igualitaria. Hay una postura que es yo estoy bien, tú estás mal, es decir, yo soy capaz de todo o yo me creo que puedo estar por encima de los demás porque el resto del mundo es inferior a mí, es decir, sería una postura de superioridad, yo me creo por encima del resto. Hay una tercera postura que es yo estoy mal, tú estás bien, que sería la de inferioridad. Yo creo que el resto tienen capacidades, pero que yo no las tengo, es decir, me considero inferior al mundo y por lo tanto voy a aceptar desde la sumisión o desde la no confrontación lo que me venga, ¿no? Desde la máxima aceptación, porque no considero que yo tenga derechos. Y hay una última postura que digamos que es la no creencia en nada, un poco como la postura nihilista, ¿no? Que es el yo estoy mal, tú estás mal, que caes en la desesperanza, es decir, no se puede hacer nada. El mundo está mal, yo para qué, yo no puedo, yo no tengo capacidades, por lo tanto, la desesperanza máxima y no hay nada que hacer. Precisamente por eso muchas veces los extremos coinciden, porque parten de la misma postura existencial, aunque, digamos, la etiqueta, el nombre o la meta o el objetivo último sea diferente, pero la postura existencial de la que parten es la misma y muchas veces es desde la superioridad. Es decir, yo estoy bien, lo mío creo que es lo acertado y lo adecuado y lo del resto está mal, por lo tanto yo sé lo que hay que hacer y yo voy a luchar por tratar de imponer eso porque el otro no lo sabe, y es ahí donde al final Magneto coincide en muchas fases, casi todas de su vida, en, digamos, la posición existencial con la que también se manejaba el nazismo, es decir, somos superiores y nosotros tenemos el derecho moral, incluso la obligación
¿no?, sobre los demás, de imponer esto, porque el resto, y ahí está también mucha parte de la deshumanización y por qué se puede llegar a cometer los crímenes atroces que se cometen, porque se considera, digamos, se deshumaniza al resto, ¿no? Se considera como bestias, como peores que animales, como objetos, como números. Por eso muchas veces esa numeración en muchas partes, ya sea donde ocurra nazismo o cualquier otra circunstancia, o Guantánamo, ¿no?, que al final no es un nombre, sino un número de preso con el que hay que lidiar, y por lo tanto se quita esa parte de humanización. Y por eso muchas veces se repite la historia, aunque la hayamos vivido, ¿no? Porque si mi padre bebía, igual podía partir de una posición existencial de el resto está bien y yo estoy mal, de inferioridad o de desesperanza, ¿no? De yo estoy mal, el resto estoy mal, y eso es lo que me hace ir a beber. Yo puedo haber sufrido eso, pero precisamente el haber sufrido eso, lo que me lleva a ver es que es la postura, a la posición existencial precisamente que también veía a mi padre en este sentido, ¿no?, del beber. Es decir, como yo he sufrido eso, me considero que yo estoy mal, que me lo merecía, no voy a poder desarrollar una buena autoestima porque por todo lo que he sufrido eso se me ha machacado. Precisamente como eso que he sufrido ha venido de fuera, considero que también no hay nadie que me pueda ayudar, porque incluso mi propio padre me ha fallado y ha sido el que me ha hecho más daño y ha causado más dolor. Por lo tanto, vuelvo a la misma posición existencial que sufría mi padre, es decir, la desesperanza, y eso me lleva fácilmente a caer en la bebida, ¿no? Porque ¿qué más da? Y es ahí donde se repiten las circunstancias y las situaciones, muchas veces desde la posición existencial, porque pese a haberlo sufrido, me quedo en la misma posición existencial, ya sea de inferioridad, de desesperanza, ya sea de superioridad, y es bueno trabajar emocionalmente para tener una buena autoestima y también para respetar que cada uno de nosotros somos diferentes y que cada uno de nosotros tiene su historia, como el testamento de Magneto, y poder entenderla, comprenderla, que no significa estar de acuerdo. La empatía se trata de comprender, entender y respetar, pero no estar de acuerdo. Se puede no estar de acuerdo con ese pasado, con esas circunstancias que alguien ha provocado o ha causado en el pasado, pero sí se trata de comprenderlas, y eso es muy importante, ¿no?, para llegar a entender, porque es ahí donde nos podemos acercar al otro y es ahí donde podemos considerar que el otro todavía puede, y todos podemos, ¿no?, el evolucionar y el poder llegar a ser mejores personas. Y ahí está esa creencia de yo estoy bien, el resto está bien, aunque haya personas malas, aunque haya situaciones desastrosas, pero es el poder llegar a creer que se puede llegar a superar toda esa situación, ¿no? Entonces es ahí esa posición existencial de yo estoy bien, el resto está bien, y mi autoestima que me lleve, ¿no?, a poder crear y a poder realizar buenas acciones. En el testamento de Magneto, ya lo último, lo que vemos, y ahí es muy importante fijarnos en el nombre y en las últimas páginas, donde vemos ese descubrimiento de todo lo escrito por Max, y donde se nos hace ver que esa parte para Magneto ha muerto. Max Eisenhardt deja su testamento, ahí no son las memorias de Magneto, ¿no?, sino que es el testamento, porque esa parte ha muerto con todo lo sucedido, y es ahí donde no acaba de integrar su experiencia, es ahí donde no permite que eso pueda sanar, sino que lo entierra, pide desde esa parte que no se vuelva a repetir, porque esa parte sí que ha sufrido, sí que lo ha sentido y sí que lo entiende así, pero al enterrar esa parte crece de una determinada manera que se deja llevar por esa posición existencial que decía de superioridad, de yo sé lo que hay que hacer y yo voy a luchar para que lo mío sea lo positivo, para que lo mío sea lo bueno, pese a quien le pese y contra quien tenga que luchar, ¿no?, ya sea contra los que son semejantes a mí, como el resto de mutantes del profesor Xavier, o ya sea contra la humanidad, porque yo tengo razón. Si no hubiese enterrado esa parte que es quien él es y ha sido, de Max Eisenhardt, seguramente hubiese sido una evolución diferente, ¿no? No sabemos cuál, pero seguramente diferente, porque no la ha enterrado, no la ha apartado y no se ha creado esa otra personalidad que ve el mundo como malo y yo soy
el bueno y el que tiene razón. Y hasta aquí el testamento de Magneto. Esperamos que os haya gustado, como os decimos siempre en los vídeos, y este, por ejemplo, ha sido a petición personal de una persona que ha contactado con nosotros y nos lo ha solicitado. Entonces también os podéis solicitar para próximos vídeos de Comicterapia cualquier cómic, novela gráfica, TVO o manga que queráis que abordemos desde la parte psicológica, desde la parte del cómic. Y nada, saludos a todos. Esperamos de nuevo que os haya gustado y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo.